poderosa noche de vigilia, denominada A Santidad Fuistes Llamados, estará celebrando Misión Cristiana Remanente Fiel Internacional este miércoles 24 de diciembre del año 2025. Si desea visitarnos, estamos ubicados en calle Antigua Santa María, atrás de la terminal de buses de la ruta 302, que hace su recorrido de Usulután hasta San Salvador. Para mayor información puedes contactarte a los números de cabina de radio, WhatsApp 7210-7279 o al 2604-6121. Pastor Freddy Álvarez y congregación te daremos la bienvenida. Misión Cristiana Remanente Fiel Internacional, predicando la poderosa palabra de Dios desde la República del Salvador. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Prepárate a recibir bendición de Dios en los siguientes minutos. Glorioso es tu nombre. Sana a los enfermos con tu poder, Dios mío. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en esta hora. Todo obstáculo lo reprendemos, toda distracción lo reprendemos en esta hora, Señor. Derrama bendición de lo alto y conforme a la necesidad. Sea usted hablando en esta mañana, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios mío, y que el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo número 1. Gálatas, capítulo número 1. Gálatas en su capítulo número 1, hermano, para la gloria del Señor. Cuando usted lo haya encontrado, me contesta con un amén, hermano. Algunos lo están buscando todavía. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a leer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Gálatas capítulo número 1, versículo número 22 en adelante, y dice la palabra: y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Lo leemos una vez más desde el versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar su asiento, hermano. Y vamos a meditar en esta hora, hermanos, bajo el tema: compártalo con el hermano que tiene la par y dígale: ¿qué dicen de ti? Es una pregunta, hermano. ¿Qué dicen de ti? Tanto dentro de la congregación como allá afuera. ¿Qué dirán del que le quedó la par, hermano? Palabras del apóstol Pablo, que dirige a los hermanos en Galacia. Ya sabemos el testimonio de Pablo, este hombre que fue alcanzado maravillosamente por la gracia de Dios. Este hombre que fue transformado por aquel poder que fue derramado sobre su vida, siendo en un tiempo ajenos del camino
de la voluntad, de la palabra de Dios, pero ahora se convierte en un predicador del evangelio, andando de lugar en lugar, pregonando el evangelio que le había sido revelado. Cuando este hombre fue llamado, recibió un llamado poderoso de parte de Jesús. Aquella revelación donde Cristo se le presentó marcó por completo la vida de este hombre. A partir de ese momento, Saulo de Tarso, como lo conocían aquellas personas, pasó a ser un hombre diferente. Antes hacía lo malo, practicaba el pecado, odiaba a los cristianos, los perseguía, los asolaba, los arrastraba, pedía cartas para ir a otros lugares, afanado y empeñado a desaparecer, según él, la iglesia de Jesucristo. Pero en medio de aquel caos que se estaba viviendo en la iglesia de Cristo, el poder de Dios se movió de tal manera que este hombre fue alcanzado maravillosamente con la gracia de Dios, entendiendo y conociendo quién era el que lo estaba llamando. Este hombre no dudó a ponerse a disposición de aquel que lo estaba llamando. Sabía que el llamado venía de parte de Dios. Dios se manifestó, le dio a entender que el que se había revelado no había sido cualquiera, no era un hombre que lo estaba llamando, era el Dios del cielo que se había presentado. Cayendo, temblando a tierra, al suelo, dice la palabra, juntamente con aquellos hombres que lo acompañaban, fue llevado hacia Damasco, donde se le iba a anunciar lo que tenía que hacer. Dios había obrado de una forma poderosa. Al principio no querían creer en él, porque sabían que no era una buena pieza. Algunos quizás pensaban que quería hacerse pasar por cristiano para acercarse a los cristianos y luego echarles mano, arrastrarlo, perseguirlo y hacer cosas terribles. Pero Dios había obrado en verdad. Dios se había manifestado con su poder. Dice la palabra que en Damasco actuó con valentía, esforzándose a predicar la palabra, a lo que había sido llamado de parte del Señor. Pero pasado el tiempo, continuó la historia de este hombre. En diferentes lugares se hablaba acerca de él. Se decían cosas excelentes acerca de él. Lo que tendría que decirse de cada cristiano también en este tiempo. A Saulo de Tarso, antes de Cristo, lo conocían como un hombre que no tenía temor de Dios en su corazón. Lo conocían como un hombre despiadado, como un hombre que no le importaba el sufrimiento de los demás. Lo que él hacía seguramente era diversión para él, alcanzando fama, renombre, alcanzando tantos bienes para su vida, y era conocido como una persona importante. Él llegó a decir que sus contemporáneos, que las personas de su mismo tiempo, él llegaba a aventajarlos más que él, porque lo que él hacía, lo hacía sobresalir, ya que lo hacía mejor que los demás que andaban con él. Pero cuando Cristo lo alcanzó, la vida de este hombre fue cambiada. Después de ser un hombre despiadado, sin temor de Dios en su corazón, ahora se convierte en un predicador de la palabra de Dios. Después de ser un hombre que no se le podía acercar porque quizás ofendía rápido a los demás, un hombre con temperamento fuerte, con un carácter fuerte, que quizás a cualquiera humillaba, fue alcanzado con el poder de Dios. Ahora se dice de Saulo de Tarso, que antes asolaba y perseguía a los cristianos, le daba miedo acercarse a aquel hombre porque daba miedo, pero ahora fue transformado con el poder de Dios. ¿Para qué? Para marcar la diferencia, para que el nombre de Cristo ahora ya no sea blasfemado por él, porque dice la
palabra que Pablo o Saulo en aquel tiempo obligaba a los cristianos a blasfemar en el nombre de Cristo. Los perseguía por todos los lugares, gozándose del sufrimiento que él, hermanos, observaba en aquellas personas. Pero después de todo esto, llegó a ser uno de los más grandes predicadores de aquel tiempo. Un hombre que llegó a ser admirado por la iglesia. Un hombre que tuvo la autoridad y la valentía de decir que observen a todo aquel que se conduce como él se conducía. ¿Quién lo pudiera decir en este tiempo, hermano? Sé imitadores de mí y dormite como yo me duermo también. Esto era lo que se decía de Pablo en aquellas iglesias. No era conocido de vista en las iglesias de Judea, pero escuchaban hablar de él. ¿Y qué decían de Pablo? Allá andaba con 2 mujeres el pícaro de Pablo. Allá se agarró a golpe, pegando ladrillos. Se le metió el diablo y le pegó al ayudante un ladrillazo en la cabeza. No se decía eso de Saulo de Tarso. Era un hombre manso y humilde como el Señor. ¿Qué se decía de Saulo de Tarso? Que antes había sido borracho. Dios bendiga a aquellos que fueron ex borrachos, pero ahora están en Cristo. Ahora representan a Cristo en esta tierra. Ahora testifican del gran poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre. Por predicar el evangelio, Pablo fue perseguido en diferentes lugares. Dios lo había mandado para Roma, pero la forma en la que iba a llegar no iba a ser tan fácil para este hombre. Primero tuvo que ser encarcelado. Primero tuvieron que azotarlo y hacer tantas cosas brutales en contra de él. Pero sabiendo que todo lo que hacía era para Dios, lo hacía con ánimo pronto, para que los hermanos observaran en Pablo que no era cualquier cristiano. Aquel hombre que predicaba con toda autoridad, también era un hombre sufrido dentro del evangelio. Él dice: en todo y para todo he sido capacitado, hablando de la obra poderosa de parte de Dios, para que a la hora de predicar o de hacer algo dentro de la obra del Señor, vieran en Pablo el carácter de Cristo. Vieran en este hombre que en verdad el poder de Dios se había efectuado, porque se actuaba con cobardía. La iglesia se iba a formar de esa manera. Tenían que ver a un hombre con autoridad, a un hombre temeroso de Dios. ¿Qué pasaría, hermano, si el que se para a predicar en este lugar, en vez de pararse con toda autoridad, empezar a contar todas las desgracias que está viviendo quizás, hermano, y empezar a decir: yo no quería predicar, hermano, es que me siento desanimado, yo no sé por qué me pusieron a predicar? ¿Qué pensaría aquel que anda tambaleando dentro del evangelio, hermano? Le echa segunda y le dice: yo también no quería venir a la iglesia, pero venía porque pensando que Dios podía darme una palabra de fortaleza, que el Espíritu podía ministrar mi vida y podía salir diferente del culto. ¿Qué pasaría si empezáramos a chillar, hermano? Es que antes de venirnos, mi esposa me pegó con la cacerola en la cabeza, hermano. Es que antes de venir no me pasó esto, me pasó lo otro. Y empezar a actuar con debilidad. Cuando miraban a Pablo, miraban a un hombre valeroso,
que a pesar que fue apedreado en cierta ocasión, dice la palabra que confirmaba el ánimo de los discípulos para ver si iban a permanecer en la fe. Observaban en Pablo un hombre que a pesar de las dificultades, él sabía seguir hacia adelante. Es lo que se tendría que decir también de cada uno de nosotros. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo en esta tierra, representantes del reino celestial. Por lo tanto, lo que se tiene que observar y ver en nosotros es algo diferente. Es el poder de Dios que se ha manifestado para nuestra vida. Pero para esto necesitamos acercarnos a Dios, buscar de su presencia. Para esto necesitamos ser diligentes delante de la presencia del Señor. Los hombres del antiguo tiempo siempre han resaltado por algo. Hombres de los que Dios estuvo orgulloso de haberlos levantado, porque hicieron la obra que Él mismo les había encomendado. Hicieron la obra, cumplieron las palabras, obedecieron lo que Dios les había mandado. Aquellos hombres que resaltaron, a pesar que también tuvieron momentos difíciles de debilidad, pero supieron seguir hacia adelante, creyendo que Dios era poderoso para fortalecerlos, para ayudarlos, para que pudieran seguir hacia adelante. Cuando hablamos acerca del profeta Elías, ¿qué se puede decir de Elías, hermano? Yo sé que usted recuerda a este hombre y usted sabe acerca de la historia de este hombre, que cuando oraba, fuego descendía de lo alto. ¿Qué se dice de Elías que le quedó a la par, hermano? Que casi le quema el pelo ahí en el fogón que hizo en la casa. Pero cuando se habla del profeta Elías, se habla excelente de este hombre. Y Dios los pone por testimonio a la iglesia actual, para que nosotros observemos el comportamiento de estos hombres, que a pesar que eran ungidos con el poder del Espíritu Santo, también tenían pasiones semejantes a las nuestras, pero oraban fervientemente para que algo poderoso aconteciera y el poder de Dios era manifestado. De igual manera nosotros lo podemos hacer en este tiempo. Solamente necesitamos disponernos a buscar de la presencia de nuestro Dios. Cuando hablamos de Elías, hablamos de un hombre que era de oración, un hombre que oraba fervientemente delante de la presencia de Dios, y algo poderoso acontecía. También se menciona acerca de este hombre que vivió un momento de depresión, deseando aún incluso la misma muerte, pero fue levantado de esa condición. Dios lo visitó poderosamente, porque no del todo se apartó del camino de Dios. Había pasado un momento difícil, así como cada uno de los que estamos en este lugar. Hemos pasado momentos difíciles, pero gracias damos a Dios, porque su mano poderosa nos ha visitado. Su Espíritu Santo se ha hecho sentir en nuestra vida, y seguimos esforzándonos haciendo la voluntad de Dios, pidiendo más bendición espiritual, más poder de lo alto, para que la obra de Dios siga hacia adelante en esta tierra. El Evangelio de Cristo sea predicado con toda autoridad. Después de este momento difícil, dice la palabra, ya en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 1, el rey que estaba en Israel, dice la palabra, que había caído enfermo. Se habían olvidado del profeta, se habían olvidado de Dios. Estando en aquella condición, mandó a llamar a unos criados
para que fueran a pedir ayuda. Pero lamentablemente no acudieron a Dios. Dice la palabra que Ocosías, el rey de Israel, manda a sus siervos para Ecrón. Manda a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Cuando Dios observa lo que el rey está haciendo, dice la palabra que palabra de Jehová viene para Elías Tisbita. Y le dicen: sal al encuentro de los siervos de Ocosías y da esta palabra. Dile: ¿acaso no hay Dios en Israel que pasa a consultar a alguien que no tiene poder? Dice la palabra que ya habían caminado cierta distancia cuando los siervos del rey tienen que devolverse a dar la palabra que el profeta les había dado de parte de Dios. Cuando el rey observa que sus criados vuelven rápido, él se admira y se sorprende: ¿por qué habéis venido tan pronto? Es que un hombre nos dio una palabra y nos dijo que te dijéramos: ¿acaso no hay Dios en Israel que pasa a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? El rey se queda sorprendido y les pregunta: ¿cómo era ese hombre? ¿Qué características tenía este hombre? ¿Era chiquito y pelón como algunos que están aquí? ¿O era delgado y alto ese hombre? Yo sé que algunos los conocen, hermano. Que encuentren allá en el mercado y le dicen: ¿qué iglesia se congrega? Remanente Fiel. Ah, usted conoce a un hermano que se me olvidó el nombre, le dice. Que ya es un anciano que usa lente, así con pelito un poquito blanco. Ah, el hermano fulano de tal, y rápido lo identifica, hermano. Conoce a la hermana que es aquí, que es allá, que un diente le brilla. Ah, la hermana fulana de tal, dice rápido. Y con estas características se conocen aquellas personas. Cuando el rey pregunta: ¿cómo era este hombre? Para ver si lo encuentro conocido, o si me acuerdo que lo haya visto en algún lugar, o que se haya dicho algo acerca de él. Vienen los criados y le dicen: es un hombre con estas y estas características. Tiene una vestimenta diferente a los demás. Usa faldas hasta abajo, salúdela. Es bien ordenado, jamás lo hemos visto en calzoneta ahí por la calle, salúdelo. Tiene que ser el hermano fulano de tal, dice. Es que es el único en toda esa colonia que se viste de esa forma, que tiene tal comportamiento. Pero ¿qué se dice de usted, hermanito? ¿Qué se dice de usted, hermanita? ¿Cómo nos conocen en el lugar, en el sector donde nosotros vivimos? Yo sé que es electricista, es un poco bendecido. Le dice: ah, mano, Charlie, dice, ese hombre es varón de Dios. Por fe, hermano, aleluya. Ole es un ejemplo, hermano. Porque así de alto, hermano, Dios mío. Pero los conocen rápido a cualquiera con esas características. Pero de repente, dicen los siervos, tiene una vestimenta bastante extraña, diferente a los demás. Anda vestido de piel de camello, con cuero anda vestido. Ah, dice el rey, es Elías Tisbita, el profeta, el varón de Dios. ¿Qué es lo que se dice de Elías? Recordaban que antiguamente había confrontado a toda la nación de Israel. Puso a temblar a aquel rey de tal manera que el rey, con el poder que él tenía, andaba buscando por todos los lugares al profeta a ver dónde lo encontraban, pero no lo pudieron encontrar.
de Elías se decía que no se podía encontrar, porque la mano poderosa de Jehová de los ejércitos estaba sobre él. Cuando el enemigo checaba donde él estaba y aparentemente lo habían encontrado, dice la palabra que Dios con su espíritu lo llevaba para otro lugar. Que se puede decir del profeta Elías, que a pesar que había hambre, había escasez de agua, pero el Dios del cielo lo sustentaba. Dios hacía milagros poderosos, mandaba cuerpos, llevándole pan, llevándole carne, que se podía decir que era un hombre que estaba en las manos poderosas del Dios del cielo. Es lo que se tiene que decir de cada uno de nosotros. Es lo que tenemos que provocar, que se diga de cada uno de los que estamos aquí. Eso era lo que se decía de Elías. Cuando el rey escucha las características de este hombre, se acuerda que es el profeta de Jehová, el varón de Dios, el que oró fervientemente y fuego descendió de lo alto. Un hombre valeroso que tomó aquellos 450 profetas de Baal, hermano, y los hizo aliñados, hermano. Los degolló, dice la palabra. Imagínense, hermano. ¿Pero por qué? Por mandato de Jehová. Porque Dios lo había mandado. Era un hombre celoso de las cosas espirituales. ¿Qué más se puede decir de este profeta? Que observando la conducta de todo el pueblo, que se había desviado del verdadero camino, derribando el altar de Jehová para poner un altar a dioses paganos que no tenían poder. El profeta Elías decide apartarse, estar a solas con Dios, por el celo que había en su corazón, la indignación que todos se habían desviado del verdadero camino. ¿Qué hubiera hecho el cristiano de este tiempo? Si son mayoría, todo el pueblo está hundido en la idolatría, practicando cosas que son abominables delante de la presencia de Dios. ¿Qué hubiera hecho el cristiano de este tiempo? Si algunos se van a celebrar la Navidad con el espíritu navideño que es del diablo, haciendo tantas prácticas, tradiciones de esta tierra, no mandadas de parte de Jehová. Y aún congregaciones enteras están involucrados en todo lo que se hace en esta tierra que no proviene de parte de Dios, porque no están promoviendo la santidad, la obediencia a la palabra de Dios. Están promoviendo las obras de las tinieblas en esta tierra. Porque déjeme decirle que el pueblo de Dios tiene que ser diferente. El pueblo de Dios en esta tierra tiene que marcar la diferencia. El pueblo de Dios no practica las obras de las tinieblas en esta tierra. Él solamente se encarga en alabar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que se tiene que decir. Cuando el rey se da cuenta que es Elías Tisbita, hermano, si le olvida, pierde o deja la ruta por donde iba y se va dirigiendo al profeta, porque sabía que era un hombre de Dios. ¿Qué se dirá de nosotros, hermano? Cuando quizás alguna persona esté enferma ahí donde nosotros vivimos, vayan a llamar al Elías Tisbita, que le quedó. Vayan a llamar al hermano que está ahí. Yo creo que aún no ha salido para la iglesia. Se ha de estar alistando. Que lo llevan al enfermo de emergencia, pero antes quieren que el hermano vaya a poner manos en el nombre del Señor. Quieren que la hermana vaya a orar, creyendo que Dios algo puede hacer. Pero ¿qué si conocen al hermano o a la hermana como buchinchero en el lugar donde viven? ¿Qué van a decir? No, hombre, ese hombre
No, hombre, esa mujer, en vez de orar por el enfermo, a contar chisme va a empezar. En vez de darme una palabra de fortaleza, lo que va a hacer es mandarlo más rápido, hermano. Diciendo, no, de esa enfermedad está difícil que Dios haga algo. Está difícil que el Señor pueda glorificarse. Pero gloria a Dios por aquellos cristianos que resaltan en esta tierra. Por aquellas personas que observan en aquellos cristianos algo diferente. Que puedan decir, yo conozco a muchos que se hacen llamar cristianos, pero no tienen un buen comportamiento. Pero cuando ustedes observan a esa mujer, cuando ustedes observan a ese hombre, verdaderamente hay algo diferente en él. Lo conocían como un varón de Dios. Se olvida de Baal, Zebub, y dice, ahora vayan a Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra que manda un soldado con 50 por orden del rey. Mandan a llamar al profeta Elías, pero no iban con buenas intenciones. Querían obligarlo a que fuera delante del rey, creyéndose el rey el importante. Hermano, sabía que hay alguien que es más importante, y es Jehová de los ejércitos. Alábelo si puede en esta hora. Y dice la palabra que cuando se presentan delante del profeta, llega aquel soldado con sus 50 soldados y le dice, varón de Dios, te sientes porque el rey te manda a llamar. Imagínese la autoridad de este profeta, hermano. Igualito el que le quedó a la paz. Que lo que declara con esas palabras se les cumple. Lo malo es que las palabras que declaran no son buenas, hermano. Y dicen, yo creo que ya no voy a durar este año dentro del evangelio. Cumple, hermano. Torcido que anda ese. Pero dice la palabra que Elías le dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego, te consuma a ti y a tus 50. Dicho y hecho, hermano. ¿Qué se decía de Elías? Que era un hombre que cuando declaraba una palabra, algo sucedía. No le bastó el rey, viene con otros 50 y con el capitán de 50 y declara las mismas palabras, acontece lo mismo. Pero luego viene un tercero con sus 50 y cae temblando delante del profeta, porque sabía que no era cualquiera, hermano. Había una gloria poderosa que lo respaldaba. Eso es lo que tienen que ver las personas sin conversa. Que sepan que el Dios que nos acompaña es un Dios poderoso. Que el Dios que está en nuestra vida es el que está sobre todas las cosas en esta tierra. Pero el cristiano hasta cierto punto en este tiempo ha perdido credibilidad por tanto impío y pagano que hay dentro de las congregaciones. Y es lamentable decirlo, pero es la verdad. Por muchos que se hacen llamar cristianos, que no están dando un buen testimonio, que en vez que exalten a Cristo por su comportamiento, provocan a las personas que no conocen a Dios a decir, todos los cristianos son iguales, todos los pastores son iguales, son unos grandes malacates, son aquí y son allá. Es que los cristianos tienen mal testimonio, dicen algunas personas. Pero a pesar que hayan cristianos en esta condición, a nosotros nos corresponde ser diferentes. ¿Qué importa lo que digan los demás? Si nosotros nos guardamos para Cristo,
vamos a ver un respaldo poderoso de parte de Dios. Que aquellas personas, es cierto que conocen a muchos cristianos con mal testimonio, pero puedan decir, ahí son diferentes, ese hermano es diferente, él de verdad respeta a Dios, se guarda para Dios, es lo que tienen que decir. Alabado sea Dios. Había temor cuando este hombre se acercaba, hermano, porque había una gloria poderosa que estaba en él. Es la misma gloria que puede descender sobre nuestra vida. Es el mismo poder que puede descender sobre nuestra vida. He conocido de casos de hombres que otras personas se les ha levantado. Ellos no han dicho nada, solo pidiendo misericordia de parte de Dios, delante de la presencia de Dios. Y Dios ha actuado, hermano. Dios ha actuado en contra de aquellas personas, a pesar que no era lo que se estaba pidiendo. Pero cuando los hijos de Dios se guardan para Él, viven en santidad, van a ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Dios les va a aumentar la fe. Dios va a hacer algo poderoso en su vida. Sabe que hay personas inconversas que a pesar que no son cristianas, no han visitado una iglesia, pero los cristianos los respetan. A los cristianos los ven como personas diferentes. Para esto necesitamos tener un buen comportamiento, para que se diga de nosotros que Dios ha obrado en nuestra vida. Hay personas inconversas que han visto malos comportamientos en algunos que se hacen llamar cristianos y no lo respetan como cristianos. Hace un tiempo atrás, un par de años, estábamos en una velación. La esposa de un pastor había fallecido. Después del culto nos quedamos con unos hermanos. Y en aquel tiempo que la delincuencia, hermano, estaba por todos los lugares. Se había quedado también un muchacho de esos que andaban en la calle. Nos habíamos quedado después del culto platicando con el pastor, con algunos hermanos, y él se acercó ahí. Y él empezó a decir: yo era tecladista, yo fui cristiano, yo servía a Dios, fui presidente de jóvenes, la gloria de Dios me respaldaba, yo predicaba, las almas vendían a Cristo. Algo sucedía, pero se apartó del evangelio, se fue por otro camino, por malos pasos. Pero sabía que ser cristiano no era cualquier cosa en esta tierra. Que a pesar que se había apartado del evangelio, pero había conocido en aquel tiempo cuál era el verdadero evangelio. Pero entre los que estábamos ahí reunidos, había uno, hermano, que casi se parecía a él la vestimenta, imagínate. Había un muchacho que si usted lo observaba en la calle no parecía cristiano, hermano. Peludo como el que les quedó a la par, con un corte todo loco, hermano. Y él quiso hablar de la palabra de Dios. Este joven quiso también meterse en la conversación, hablar de Dios. Pero cuando lo escucha este muchacho que había apartado del evangelio, se le queda viendo de pies a cabeza, hermano. Y le dice: ¿vos sos cristiano? Le dijo: sí, le dijo. Para empezar, le dijo: acaba de terminar el culto, ¿dónde está tu Biblia? Le dijo: acabas de estar en el culto, ni Biblia andás, le dijo. Yo no te creo que seas cristiano, le dijo. Acaba de terminar el culto y con la camisa hasta aquí, hermano, por fuera.
Y parecía vago, hermano. Hay una diferencia. ¿Qué se dice de cristianos de este tiempo? Hermano, sin temor, lo sentenció en ese momento. Te doy un minuto para que te vayas para la casa, le digo. Porque si no, le digo, no estaba jugando, hermano. No, pero yo soy cristiano, decía. Y tu Biblia mi mamá se la llevó, le digo. Imagínese, hermano. Y le dijo, aprendí a ellos, le digo. Como las de la primera fila, bien ordenaditos, hermano. Esperamos que no solo aquí, también allá afuera. Aprendí a ellos, le dijo. Y le dijo, no, mejor andate para la casa, no te voy a dar un coscorrón, le dijo. ¿Qué es lo que se dice del cristiano de este tiempo, hermano? ¿Qué es lo que se dice de esa mujer? ¿Cómo la conocen ahí donde trabaja? ¿Cómo lo conocen a ese varoncito cuando anda trabajando? Cuando ya anda un poco asoleado, ¿será que se acuerda que es cristiano si lo olvida? Y le dice el ayudante, mejor apartate, no querés que te tire la cuchara y te la clave en la frente. Y ya cuando está un poco asoleado, hermano Charles le dice, mejor apartate, le dice. No querés que te agarre la mano y te la pegue ahí en la electricidad. ¿Qué es lo que se dice de esas mujeres cuando están echando tortillas? Y llega un cliente a exigirle y dice, no, hombre, usted esta tortilla toda quemada que me dio, si quiere, llévesela, si no, y déjela. ¿Qué se dice del cristiano de este tiempo? ¿Qué es lo que se dice de nuestra vida? Que a pesar que vienen personas agresivas, pero nuestro comportamiento es firme delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que se dice de esos albañiles cuando quizás una pared les queda medio chueca y no reconocen el error? En vez de decirle al cliente, lo voy a solucionar, le dejan tirado el trabajo y es cristiano el muñeco. ¿Cómo estamos quedando parados delante de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que se dice ahí en el mercado de esa mujer? ¿Qué es lo que se dice de ese hombre en ese lugar donde trabaja? Donde no le conocen la esposa, que quizás le anda echando ojito a otro. Pero yo soy cristiano, yo voy para la iglesia. No tiene que ser así, mis hermanos. Lo que se tiene que decir de nosotros, que en verdad conocemos a Dios, que el poder del Espíritu Santo está en nuestra vida y que la gloria del Dios del cielo respalda nuestra vida. Pero ¿qué se dice del cristiano de este tiempo? No, esa mujer es delicada. ¿Qué han de decir nuestros vecinos, hermanos? No, ese de cristiano no tiene pero nada. Está devaluado esa palabra por muchos que tienen un mal comportamiento. Yo sé que hay situaciones difíciles en esta tierra, hermano, donde el diablo quiere provocar y la carne quiere resaltar. Hay cristianos en este tiempo que ni la atención se les puede llamar, porque ya están que se le cuadran a uno, hermano. No quieren ser corregidos. ¿De qué nos habla esto? Que hace falta presencia de Dios, que hace falta el poder de Dios. Estos hombres actuaron de esta forma y se hablaba de esta forma porque había algo diferente en ellos. Había un poder sobrenatural en su vida. Ese es el poder que tiene que habitar en nuestra vida. Ese es el poder que nos va a dar dominio propio en esta tierra.
¿Qué se dice de ese cristiano que ya lo conoce en la congregación, hermano? Que es rebelde hasta los dientes. Por más que entre 4 ujieres lo quieran agarrar chineado con todo y sí, hermano, pero no lo hacen pasar para adelante. Obedientes, ¿verdad? Dios los bendiga. Por más que le dicen, hermano, pase adelante. No, si la mujer cuando lo ve entrar por la puerta, ahí viene el rebelde otra vez. Ya saben que no lo pueden dominar, hermano. Y esto se llama rebeldía, desobediencia, porque no se sujeta a lo que está establecido. Pero Dios bendiga a aquellos cristianos que le dicen, hermanito, ¿cree que pasa para adelante? Amén, hermano. Más me voy a gozar ahí, más me voy a concentrar, me voy a conectar con el Dios del cielo. Eso es nuestro comportamiento que tiene que darse delante de la presencia de Dios. Eso es lo que se tiene que decir, hermano. Pero ¿qué es lo que se dice en este tiempo del cristiano? ¿Sabe que tenemos un reto bastante grande, hermano, en esta tierra? No solo hacernos llamar cristianos para entrar al cielo, sino vivir conforme a la palabra de Dios. Que las personas puedan observar en nosotros algo diferente. A veces uno bien conoce a aquel que es manso y humilde, hermano. Y aquel que no se le puede decir nada, hermano. Que actúa como no tiene que actuar. Ya saben que algunos no los pueden mandar a hacer allá a la galo, que vayan a hacer un mandado porque de ahí que vaya otro, hermano. Rebeldes. El presidente de jóvenes ya sabe que tiene que estar rogando a fulana para darle privilegio, hermano. Pero no hay otro día. Paz, hermana. No, es que me duele la garganta. Mentira. El pastor también ya sabe quiénes son los rebeldes dentro de la congregación, los líderes. Con quienes puedes contar y con quienes también no pueden contar. Quienes están dispuestos y también quienes no están dispuestos a servir. Quienes son dóciles y quienes también son soberbios. ¿Qué es lo que se dice de nosotros, hermano? Se tiene que decir algo bueno de nosotros. Porque no están hablando así tanto de nosotros, están hablando del evangelio. Se trata de Cristo, que Él está en nuestra vida. Se trata del poder de Dios que se ha efectuado en nuestra vida, que tiene que manifestarse constantemente, renovando todo nuestro ser delante de la presencia de Dios. Pablo cae rendido a los pies de Cristo, le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Yo estoy dispuesto. Si me ponen a barrer, yo barro, Señor. No, algunos el micrófono es que quieren, hermano. Algunos otras cosas las que quieren. Pero cuando se les manda algo pequeño, no lo quieren hacer, hermano. No es que yo soy líder de Campo Blanco, a mí a predicar es que me ponen. Ya otra cosa no. Está fuera de mi ministerio. Arrepiéntase. Hemos sido llamados para ser mansos y humildes, para servir en la obra de Dios, para estar dispuestos a toda buena obra. Alabado sea Dios. Eso era lo que se decía de Elías. Un hombre que tenía carácter, hermano. Tenía temple, donde Dios lo había colocado. Pero después de él, Dios levanta al profeta Eliseo. Aquel hombre con un deseo fervoroso por Dios.
Aquel hombre que a pesar que lo quisieron detener para que ya no estuviera con el profeta, no lo pudieron lograr. Ahí vemos a alguien desesperado, con hambre, con sed de Dios. Porque lo que él quería no era estar únicamente con el varón de Dios. Era aprender, observar cómo Dios lo usaba, cómo Dios lo levantó para ver qué se le pegaba, para ver qué aprendía. Aunque hubieron personas que le dijeron: sabes que hoy te va a quitar Jehová tu Señor. Sí, yo sé, callar, le decía. Pero no se despegaba de él, hermano. Dios bendiga a aquellos cristianos que no se despegan de la congregación, que siempre quieren estar aquí delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer delante de la presencia de Dios, porque eso es lo que se puede representar en la vida de este hombre. En aquel tiempo él era el que portaba la gloria de Dios, y a través de él había bendición de lo alto. Dios obraba poderosamente. Entonces podía decir Eliseo: si este hombre tiene la gloria de Dios y Dios lo respalda, yo quiero estar cerca de él. Es que tiene un buen testimonio, es que se puede percibir algo diferente, se siente paz, se siente santidad. Siempre habla de fe, habla positivo, no habla cosas fuera de lo normal, siempre habla conforme a la palabra del Señor. Así tendría que ser nuestro comportamiento y lo que digan las personas de allá afuera. Pero qué del cristiano que cuando se reúne con un inconverso, hermano, hablar las mismas locuras que ellos hablan. Se le olvida la palabra de Dios y le olvida que es cristiano. Pero gloria a Dios por aquellos que quizás tienen compañeros inconversos y que tienen tanto respeto que le dicen: delante de fulano de tal no digamos malas palabras. Yo he estado cerca de personas inconversas que a veces hemos estado platicando y me dicen: disculpe por la palabra que voy a decir, yo sé que usted es cristiano, yo sé que usted va a la iglesia, y disculpe por esta expresión que voy a decir. ¿Qué se dice de nosotros, hermano? ¿Cómo lo conocen allá afuera? ¿Como el relajo? Dios lo bendiga, hermano. Como la buchinchera, el buchinchero, que no tienen respeto hacia él. Es la presencia, la gloria de Dios que lo va a hacer en nuestra vida. Por estos hombres resaltaron aquel tiempo, aún enfrente de personas inconversas, porque se guardaban para Dios. Eliseo representa a ese hombre, a esa mujer que quiere estar cerca de la bendición de Dios, de la gloria de Dios. Eso es lo que se puede decir de este hombre, que a la hora que se le preguntó qué es lo que desea, qué es lo que quieres que haga por ti, que me deje un carro, Señor, y una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, que ese mismo respaldo aún mayor pueda estar en mi vida, que esa presencia poderosa también pueda manifestarse sobre mi vida. Él perseveró, él insistió y alcanzó lo que él esperaba de parte de Dios. Eliseo esperó que cayera aquel manto, hermano, y la gloria de Dios cayó sobre él. Aquellas personas que se quedaron al otro lado del Jordán y vieron que venía solo, dijeron: ya se apartó su Señor de él. Voy a ver cómo va a ser este hombre, voy a saber cómo se la va a arreglar. Cuando no sabían que la gloria que se había manifestado en aquel profeta también había descendido para su vida. Cuando se para enfrente del Jordán,
Él había observado cómo Elías agarraba aquel manto, lo doblaba y golpeaba aquellas aguas, y aquel Jordán se abría en dos partes. Dice la palabra que también hizo lo mismo y exclamó delante de la presencia de Dios diciendo: ¿dónde está el Dios de Elías? Así como le respondió Elías, también le respondió Eliseo, y también lo puede hacer en nuestra vida si nosotros perseveramos. Que se diga de nosotros que somos personas que perseveramos dentro de la obra del Señor. Los que lo tuvieron en poco se quedaron admirados, hermanos, y dijeron: el espíritu de Elías ahora reposa sobre Eliseo. Ahora se le acercan con respeto, con reverencia delante de él, poniéndose a la disposición. Es que es la gloria de Dios lo que hace esto en nuestras vidas, hermanos. Por eso es que necesitamos buscar de la presencia de nuestro Dios. Eso se decía de Elías. Y aún muerto, sus obras seguían adelante, hermano. Él ya ni cuenta se imagina que todavía estamos hablando de él, hermano. ¿Cuántos cristianos han fallecido quizás décadas atrás? Y se puede contar allá en el departamento de Usulután. En la década, en aquellos años, Dios levantó un hombre, Dios levantó una mujer, que el Espíritu Santo descendía sobre su vida y algo sucedía. Un cadáver tiraron donde estaban los huesos de Eliseo. Era tan fuerte la gloria que Dios había manifestado para su vida, que aquel cadáver volvió a la vida. ¿Qué es lo que se dice de este hombre? Que recibió una gloria y un respaldo poderoso de parte de Dios. Es lo que se tiene que decir de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que se dice del pueblo de Dios? Ahora hablando en general. ¿Qué es lo que se dice de muchas congregaciones en este tiempo, hermano? Que cuando alguien se acerca solamente para ver en el portón qué es lo que hay adentro, y usted empieza a ver adornos navideños, hermano, y que con el arreglo de flores dice Feliz Navidad. Imagínese, hermano, que las hermanas para el 24 van a traer un gorrito verde con una bolita colgando, no sé si blanca o, bueno, la camisa ya la andan verde, hermano, los ujieres, pero no es por esas locuras del diablo. ¿Qué es lo que se dice del pueblo de Dios en este tiempo? Que cuando usted observa, no distingue si es una reunión, alguna discoteca o fiesta que están celebrando, o es iglesia. Usted se da cuenta y dice: santidad Jehová. Dios mío, ¿qué es lo que se dice de la iglesia de este tiempo? Que aunque otras iglesias están dando mal testimonio, esta iglesia tiene que guardarse para Dios. Esta iglesia tiene que actuar diferente en esta tierra. Esta iglesia tiene que marcar la diferencia, y que se diga en esta iglesia se siente algo diferente. Poder desciende de lo alto, porque su pueblo está provocando que su gloria descienda. Eso es lo que se tiene que decir. De Pablo se hablaba, pero que antes, en otro tiempo, ya no en este tiempo, en otro tiempo, nos perseguía, asolaba a los cristianos, pero ahora está predicando la palabra de Dios.
Antes era un hombre malo, era borracho, drogadicto, perdido, hundido en la maldad, hundido en el pecado. Pero ahora anda con una Biblia predicando su palabra. Pero ahora no se aguanta por compartir la palabra de Dios. Es cierto que en otro tiempo tuvimos un mal comportamiento. Nos da vergüenza recordar lo que hacíamos apartados de Dios. Pero ahora la santidad de Cristo está en nuestra vida. Ahora el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, para que los demás puedan ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Que eso se diga de nosotros. No que el inconverso está esperando que el pastor o algún líder llegue para decirle: usted es el pastor de la hermanita fulana de tal, para contarle la sopa, hermano, de lo malo que anda haciendo. Usted es el pastor del hermanito fulano de tal. Tengo evidencia. Mire, aquí está el chat. Compare el número a ver si no es el de ese pícaro, hermano. Mire, ¿cómo es posible que ese fulano le están dando privilegio? ¿Cómo es posible que esa hermana le están dando privilegio? Y allá anda enamorando, chateando con quien no tiene que chatear y hablando cosas que no tiene que hablar. ¿Está escuchando, hermano? Esto es algo serio. Y cualquiera dice: eso a mí no me importa. Pues delante de la presencia de Dios te vas a dar cuenta que sí importaba. Pero el que tiene oído, que escuche la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo habla a través de su palabra. Que tenemos que tener un buen comportamiento en esta tierra, porque se trata acerca de nuestra salvación. Tenemos que llevar un buen comportamiento en esta tierra. ¿Qué es lo que se dice del pueblo de Dios en esta tierra, hermano? Hay personas que pueden identificar rápido el que es de Dios y el que no es de Dios. Una vez me dijo un inconverso: mira, esta persona dice que es cristiano. Si yo he platicado con él después que viene del culto de la iglesia, ahí donde se congrega, no tiene un cambio. Y dice que va para el cielo porque ya se bautizó, pero tiene un mal comportamiento. Me dio tristeza lo que me dijo esta persona, este varón. Viene de la iglesia, pero todavía trae los diablos adentro, me dijo. ¿Qué es lo que se dice de la iglesia en este tiempo? Que algunos salen de las iglesias a decir malas palabras allá a sus casas, y enfrente de personas inconversas, hermano, poniendo por piso el evangelio, la iglesia de Jesucristo. Pero Dios bendiga a aquellos cristianos que se guardan para Dios. Aquellos cristianos que, a pesar que hay momentos difíciles donde el diablo se quiere levantar para apartarlos, para provocarlos, para que se enojen y actúen como no tienen que actuar, pero allí internamente están clamando: Señor, ayúdame, tú eres poderoso para fortalecerme, no te quiero fallar, quiero guardarme para ti. Dios bendiga a esos cristianos que tienen ese comportamiento delante de la presencia de Dios. Para ayer me habían invitado a un almuerzo desde hace unos días, que una hermana que tenía tiempo de no verla andaba visitando. Se había reunido otros familiares que tenía tiempo, hermano, que era de pequeño, otros que ni me conocían, ni yo a ellos. Y cuando llego,
empezamos a platicar de la palabra de Dios. Porque entre ellos algunos cristianos, algunos que estamos como amigos en las redes sociales, y me empezaron a decir también: somos cristianos, asistimos a la iglesia tal, y qué glorioso lo que Dios hace, cómo Dios transforma, cómo Dios hace una obra poderosa. Porque en aquel tiempo, hermano, impíos, borrachos, fumadores, de lo más vil de esta tierra, donde Dios nos ha sacado para hacer algo diferente. Y me contaba un tío: yo estoy sirviendo en un campo blanco, estoy predicando la palabra, gloria a Dios. Nosotros también, aunque hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, pero Dios siempre nos da la fortaleza. Estas personas que cuando estaban un poquito más joven, hermano, ayer me habían conocido como alguien que, como algunos de los que están aquí en aquel tiempo, por supuesto, loco, hermano, pero ahora diferente, porque es lo que Cristo hace. Y de repente llega un anciano que también era mi tío, que ni lo conocía, y me dice: soy de aquí por la Hacienda, La Carrera, pero también voy aquí por Aguilar, en una iglesia donde me congrego, fulano de tal, no recuerdo el nombre. Y me dice: ¿usted dónde está perseverando? ¿Cómo se llama? Remanente Fiel, le dije yo. Misión Cristiana Remanente Fiel, allí en el centro. Me dijo: sí. ¿Por dónde están ubicados? Allí en Calle Antigua Santa María, justamente atrás de la terminal de buses de la ruta, la que salen en la radio, me dijo. Los que se escuchan en la radio, esa misma. Yo he escuchado esa radio y usted sabe, hermano, qué es lo que se dice de la iglesia actual. Yo paso conectado escuchando esas predicaciones, esas alabanzas. Era una persona que no tenía un mal concepto por aquellos que se guardan por a Dios, por aquellos que en verdad se esfuerzan a hacer la voluntad de Dios, aquellos que verdaderamente provocan que el poder de lo alto sea manifestado. Más de algún rebelde nunca va a faltar, hermano, por eso no preocupe. Más de algún soberbio, ese no va a faltar. En todos lados hay, por eso no se preocupe. Preocupémonos, hermanos, para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que la excelencia de poder que ha sido manifestada siempre esté en nuestra vida, y que el glorioso nombre de Cristo sea exaltado, que el poderoso nombre de Cristo sea glorificado. Eso es lo que se tiene que decir. Ya si ven algún hermano con un mal comportamiento, hermano, y dicen: esta es la iglesia, a ese loco no le ha amanecido la palabra de Dios. Porque aquí en ningún momento se está dirigiendo a la mundanalidad. Aquí en ningún momento se está predicando una palabra adulterada. Dios siempre va a tener una palabra para su pueblo, para que su pueblo esté en alerta, para que su pueblo esté atento a las palabras oídas, esté bien abierto a recibir la corrección de parte del Dios del cielo. A santidad hemos sido llamados y debemos guardarnos para Dios. Eso es lo que se tiene que decir. Cuando Dios levanta a Juan el Bautista, él empieza a predicar en los diferentes lugares. Masas de personas venían a sus reuniones. A él se le ocurre empezar a predicar en el desierto, pero el respaldo de Dios estaba en su vida. Un hombre bastante diferente en su época, en su forma de predicar en las palabras como él la disertaba,
pero teniendo un poderoso respaldo de parte del Dios del cielo. Aquellos hombres tenían a Juan el Bautista como un gran profeta que Dios había levantado. Los fariseos, los escribas, los ancianos que estaban en contra de él, no podían hacer nada en contra de él, porque todo el pueblo observaba a Juan el Bautista, diciendo: es un gran profeta que Dios ha levantado. Los del pueblo que eran contrarios tenían miedo meterle mano a este hombre para hacerle daño, porque el pueblo, sabiendo que no era cualquier hombre, lo iba a defender. El pueblo se iba a levantar en contra de aquellas personas, porque lo que se había obrado en la vida del Juan el Bautista había sido algo poderoso, algo maravilloso que estaba en la vida de este hombre. Pero cuando Juan el Bautista llega a la cárcel, manda a 2 de sus discípulos, donde se encontraba Jesús, preguntándole: ¿acaso eres tú al que esperábamos o tenemos que esperar a otro? Vayan y díganle a Juan lo que está sucediendo. Lo que ya estaba escrito se está cumpliendo. Las profecías que Dios había dado de antemano a través de sus profetas se va cumpliendo una a una acerca del que habría de venir. Estos hombres se regresan a Juan el Bautista, pero cuando ellos sepan, Jesús se dirige a la multitud y les pregunta: ¿qué saliste a ver al desierto? Hablando de Juan el Bautista. Saliste a ver a unas cañas sacudidas por el viento, hablando de debilidad, de flaqueza, de algo frágil. Saliste a ver a un hombre con vestiduras delicadas, o digo que los que tienen esta vestidura en la casa de los reyes se encuentran. Pero ¿qué saliste a ver al desierto? A un hombre que se hacía llamar cristiano, pero sus obras no eran de cristiano. A un hombre que profesaba la fe en Jesús, pero no practicaba la palabra que decía anunciar. A un hombre que tenía un mal comportamiento, que saliste a ver al desierto. A un profeta, a un hombre enviado de parte de Dios, a un hombre que fue maravillosamente levantado, respaldado con el poder de Dios. Os digo que un profeta, y más que profeta, no lo dijo un hombre, lo dijo Jesús, el dueño del evangelio. ¿Qué pudiera decir Jesús de nosotros, hermano? Y de él no se escapa ninguno, hermano. Podemos aparentar superficialmente, pero internamente él lo conoce. No era necesario que los hombres le dijeran cuáles eran las obras que hacían aquellas personas impíamente. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. No era necesario que nadie le contara. A unos que tienen que contarle: mire, hermano, fíjese que allá había fulano de tal. El carro lo tenía parqueado en una cantina, hermano, y lo vi de espalda y quizás comprando agua andaba. ¿Cuál agua? A unos que tienen que decirnos el que el Espíritu revela allí mismo. Pero Jesús sabía. ¿Qué pudiera decir Jesús de nosotros? Dice que vino a adorarme el culto. Si uno se lo echa a la bolsa, hermano, con los ojos cerrados, aplaudiendo y cantando, pero no está concentrado en verdad en la adoración, en la alabanza, acordándose de las decentes tardes. ¿Será que Jesús puede decir en verdad: ese hombre vino a adorarme? Acordándose de la vaca hasta el que le queda la parallaje. Ya son las 12 del mediodía, a ver si botaron el agua a vaca. Se van a morir de sed. Los pollos no les deje comida. ¿De qué está acordando?
o en verdad concentrándose delante de la presencia de Dios, sabiendo que se ha presentado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que lo conoce todo, delante de Él todo manifiesto, y nada puede ser ocultado delante de su presencia. Pero de Juan el Bautista dice: es un profeta y más que profeta. Y os digo que de los nacidos de mujeres no se ha levantado otro como él. Un hombre que fue capacitado en el desierto, en la soledad. Prácticamente toda su vida, dice la palabra, que Juan el Bautista vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Él no sentía atracción por las cosas de esta tierra. A él no lo movía ninguna fiesta de esta tierra. Pero no, al que le quedó la par cuando siente olor a pólvora, a humo, dice: me recuerda aquellos tiempos, arrepiéntase, pagano. Cuando escucha aquella musiquita loca de Navidad, me recuerda, mi fianza, arrepiéntase. Que no se despierte, combatamos esos deseos en el nombre de Jesús. Que se diga: ese hombre sufrido dentro del evangelio, pero se ha mantenido buscando de la presencia de Dios. Le ha llovido por todos lados, su familia se ha levantado, algunos se han apartado del evangelio, pero todavía se mantiene de pie para la gloria de Dios. Juan el Bautista fue apartado para Dios, para tener pocos años de ministerio, hermano. Y este hombre finaliza su trayectoria diciendo: mi gozo está cumplido. Pero Juan se le acercaron: aquel de quien tú hablabas, bautízase más discípulos que tú. Los que andaban detrás de ti se van tras él. Juan, te estás quedando solo. Estás perdiendo la fama, estás perdiendo lo que has alcanzado. Juan el Bautista con humildad dice: no me importa. Es necesario que yo mengue, que Él crezca, que su nombre sea glorificado. Que se puede decir de Juan el Bautista que era un hombre que exaltaba la grandeza de Dios. Era un hombre que conocía su bajeza y conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sobre todas las cosas. Esto es lo que se puede decir de Juan el Bautista. Un hombre con humildad. Un hombre que no sentía egoísmo. Un hombre que no peleaba ministerio, que no peleaba privilegio. Un hombre que se gozaba porque había otro más grande, porque otro estaba siendo respaldado también. ¿Qué se puede decir de los predicadores? ¿Qué es lo que puede decir Jesús? Que lo conoce todo. Que un predicador siempre roncha porque Dios está levantando a otro. Que el que canta coro siempre roncha cuando otro está cantando también. ¿Qué se puede decir de este corazón? Que dice: gloria a Dios, Dios se está levantando, Dios se está respaldando. Dios guarde cada cristiano, hermanos, que se esfuerza a hacer la voluntad de Dios. Dios guarde a aquellos predicadores que tienen buen testimonio, que predican la sana doctrina, lo hacen con toda autoridad. Dios guarde esos ministerios que ha levantado con poder y los que sigue levantando en este tiempo. Esos ministerios que no han adulterado la palabra. Esos hombres y esas mujeres que tienen el respaldo de Dios para hacer la obra de Dios en esta tierra, que tienen buen testimonio delante de la presencia de Dios. Dios guarde esas iglesias que tienen buen testimonio, hermanos.
Que cuando se dice iglesia fulana de tal, se conoce que es una iglesia con derramamiento del Espíritu Santo. Que cuando se habla del siervo fulano de tal, se conoce como alguien que es respaldado con el poder de Dios, alguien que se esfuerza a guardarse para Dios, alguien que busca de la presencia de Dios, que vive humillado delante del Dios del cielo. Jesús dice: de este es de quien se había escrito. De Juan el Bautista ya se había escrito que iba a ser levantado poderosamente. No se sabía quién exactamente iba a ser, pero cuando Dios lo levanta, dice: de este ya se había hablado, ya se había anunciado, Dios ya había hablado de él. No se sabía ciencia cierta quién iba a ser en verdad, de qué familia iba a venir. Pero cuando ven las obras de Juan el Bautista, de él ya se había escrito, de usted ya se había escrito, de esta iglesia ya se había escrito, de la iglesia de Cristo ya se había escrito. ¿Y qué es lo que se ha escrito de la iglesia de Cristo? Que Dios suelta a través de los profetas. No es una iglesia mundana, no cristiano sin amor hacia Dios, no una iglesia muerta. De la iglesia ya se había escrito, de la iglesia Cristo tuvo que hablar. Y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades pueden prevalecer. Así como de Juan el Bautista se había escrito también de la iglesia actual, una iglesia poderosa en las manos de Dios, una iglesia que tiene el respaldo del Dios del cielo. Es lo que se tiene que manifestar, es lo que se tiene que hablar en este tiempo. Una iglesia gloriosa, como dijo Pablo, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni cosa semejante. Eso es lo que se tiene que decir, hermano. Porque si algunos hablan mal, pero no conocen la palabra de Dios, están errados. Y dicen: yo no sé por qué los cristianos, no creo que sea para tanto, es que la palabra nos manda. Y los que conocen de la palabra de Dios puedan decir: en verdad que eso dice la palabra. Porque esas mujeres se visten de esa forma, es que la forma como la palabra lo ha establecido a lo largo de la historia. Y algunos dicen: es iglesia de sana doctrina, con solo velo de pie a cabeza, hermano. No le van a ver el peinado de pájaro loco el que le quedó a la par. No lo van a ver todo apretadito, hermano, diciendo: ya me imagino de qué iglesia puede ser. No la van a ver en minifalda, la hermana. Porque hay una diferencia. Allá en Venezuela, puras iglesias liberales son las que abundan, hermano. Que cuando ven a una mujer con la vestimenta ordenada, no es otra cosa que es cristiana. Hasta los más impíos y pecadores dicen: ahí va una hija de Dios. ¿A qué iglesia asiste? Dijo una persona en una ocasión, un doctor de una clínica: tenía tiempo de no ver una mujer vestida de esta forma, dice. De todas las que han venido a este lugar, primera vez que veo una mujer desde hace mucho tiempo. Sin equivocarme, yo sé que ustedes son cristianos, Dios. ¿Qué es lo que dicen del que le quedó a la par, hermano?
Cuando lo ven con la calzoneta del Firpo, cuando lo ven con la camisa del Firpo, es que están en torneos, son las finales. Arrepiéntase. ¿Qué es lo que han de decir de ese varón? Cuando lo ven ahí por la calle en guardacamisa, lo voy a dejar en la luna, enseñando los músculos. Guardacamisa allá en Venezuela es centro. Y lo ven allí en los estados de Facebook sacando el pecho, hermano. Y como que una brocha le jale aquí el montón de pelos que tiene, sin vergüenza. ¿Qué han de decir? ¿Ven santidad? ¿Ven pureza? ¿O ven a alguien que se está exhibiendo como no tiene que hacerlo? ¿Qué es lo que se dice en este tiempo? ¿Qué es el concepto que tienen algunas personas de la iglesia de este tiempo? De estos hombres hablaban excelentemente, que la gloria de Dios estaba en su vida. Y es lo que se tiene que decir también en este tiempo. Que aquellas personas que quizás en aquel tiempo nos conocieron, que lo llegaron a conocer, tal vez un tiempo estuvo tambaleando dentro del evangelio. Hay cristianos sinceros que han sido alcanzados por la misericordia de Dios, que han dicho: yo pasé tanto tiempo dentro del evangelio, y sinceramente le digo, hermano, me han dicho: yo no era cristiano, me vestía como cristiano, pero no era cristiano. Yo sabía lo que hacía, lo que practicaba, pero ahora siento algo diferente. Hay personas que observar, algunos con mal comportamiento, dice: a ese fulano yo ya lo conozco, a esa fulana ya la conozco, dice que va a la iglesia, que es cristiana, pero siempre lo vemos haciendo cosas malas. Pero ahora que se diga o que se vea algo diferente, al verdadero cristiano no le es necesario andar diciendo que yo soy cristiano, que yo me congrego en la iglesia tal. Los frutos demuestran quién es el verdadero cristiano. Que ahora se diga: es cierto que en un tiempo vivió arrastrado por el pecado, pero ese hombre ahora permanece en la iglesia, ahora se guarda para Dios, ahora piensa y habla diferente, que el poder de Dios lo puede hacer en nuestra vida. Amén, hermano. Que vean el carácter de Cristo en nosotros. Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿qué pueden decir de nosotros? Aunque imperfecto, pero se esfuerza a ser como Cristo, a seguir las pisadas de Cristo. Hay personas, hermano, inconversas, que a veces ciegamente confían en los cristianos. Si le va a hacer algún trabajo y tal vez la casa está sola, le da la llave de la casa y le dice: yo confío en fulano de tal. Pero hay otros, hermanos, que ya ha llegado el dueño de la casa, falta un cargador de teléfono, unos audífonos, el martillo que vio mal puesto, dijo que no lo ocupa, me lo voy a echar a la bolsa. Se lo robó, hermano. Que cuando mandan a aquella persona, quizás trabajo de estructuras metálicas, no sé, cualquier otro trabajo donde va a comprar a cierto lugar el material, y cristianos a los que no confían, hermano: deme la factura de lo que compró. Y empieza a recibir, a ver cosa por cosa de lo que ha comprado, ver si cuadra, hermano, el dato que le había dado. Y Dios bendiga aquellos cristianos que dicen: que se me perdió la factura. Es que agarró de lo que le dieron el pícaro. Pero hay otros cristianos a los que le creen, que sin necesidad que le anden pidiendo la factura, le dicen: aquí tiene la factura, ay, déjela por ahí,
confían. Porque saben, hermanos, que no está jugando dentro del evangelio. Que si se robó algo, hermano, también lo pueden llevar a cuentas con las autoridades de esta tierra. Pero hay una autoridad que está sobre todas las cosas. Que el que comete un delito, este sí se la va a ver seriamente, va a tener serios problemas delante de la presencia del Dios del cielo. Que se diga de nosotros que somos la iglesia de Cristo. Que se diga de nosotros que en verdad el poder de Dios se ha manifestado sobre nuestra vida. Y el pueblo del Señor dice: póngase de pie en esta hora. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora, Dios mío. Porque tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso, Dios eterno. A tu nombre damos gloria y alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres fiel y verdadero en nuestra vida, Señor. Ayuda a tu pueblo a seguir hacia adelante, Señor. Que en todo lugar, Dios mío, que en todo momento, bendito Salvador, podamos guardarnos para ti, Señor. Aunque el diablo quiera provocar, Dios eterno, aunque la provocación sea fuerte, bendito Salvador, pero queremos honrar tu nombre poderoso, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos en esta hora, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a cada hermano, bendito Salvador, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en esta hora, bendito Salvador. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Dios eterno. Te adoramos y te exaltamos en esta hora, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que no tenemos amigos en medio nuestro, ¿verdad? Puede tomar su asiento, hermano. Te pedimos los hermanos que estuvieron conectados a través de la radio, también a través de las redes sociales. Esperamos el culto en la tarde, a las 2 de la tarde, nuestro segundo culto dominical, para que puedan estar pendientes y puedan recibir la bendición de parte de Dios. Que Dios les bendiga. Denle ofrenda de paz. Poderosa noche de vigilia, denominada A Santidad Fuisteis Llamados. Estará celebrando Visión Cristiana Remanente Fiel Internacional este miércoles 24 de diciembre del año 2025. Si desea visitarnos, estamos ubicados en calle Antigua Santa María, atrás de la terminal de buses de la ruta 302, que hace su recorrido de Usulután hasta San Salvador. Para mayor información puedes contactarte a los números de cabina de radio, WhatsApp 7210-7279 o al 2604-6121. Pastor Freddy Álvarez y congregación te daremos